bastante sencillo porque solamente es una, como es pared, vamos a tomar la fórmula que vimos de que R es igual a L entre K por A. Esta fórmula aplica porque, 1, es pared plana y 2, porque únicamente hay transferencia de calor por conducción. Entonces, en este caso, L, el espesor, sería de 0.3 metros. El circuito sería el más sencillo de todos. Nosotros tenemos aquí un nodo que representa una temperatura, otro nodo acá que representa otra temperatura. Aquí es T1 igual a 16 y aquí es temperatura 2 igual a 2. Y esta sería únicamente una R de conducción en una pared plana. 0.3 metros entre K, que vale 0.9, un material bastante aislante. Y esto por el área. En este caso, ¿cuánto valdría el área? ¿Cuáles son las dos dimensiones que hay que multiplicar? Sería la de 3 por 5. Recuerden que siempre el área va a ser perpendicular a donde se está llevando a cabo la transferencia de calor. Entonces, en este caso, 3 metros por 5 metros. Hacemos la operación. Nos va a quedar 0.022. Chéquenlo ahí. Y bueno, aquí se eliminarían metros con metros, estos metros con estos metros, y me quedaría grados centígrados sobre watts. Listo. Para obtener el calor, ojo aquí, por ejemplo, es importante que llevemos un orden y que ese orden lo respetemos. Yo empecé por el lado izquierdo y numeré temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, la corriente yo la estoy considerando desde 1 hacia 2. Yo estoy diciendo que el calor va para acá. Si el calor me da negativo, entonces físicamente quiere decir que esta flechita va a cambiar su sentido. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer sus resistencias, traten de marcar el eje que para ustedes es positivo. En este caso sería hacia acá, es positivo. A partir de ahí, entonces comienzan la numeración. Por ejemplo, este sería X1, este sería X2. Si hubiera más, así sucesivamente. Maestra, Porque, ¿sí? este punto 9 es de la conducción, pero ¿es para 16 grados o para cuál? No, esto depende del material. Ah, ok. Sí varía con la temperatura, pero para rangos tan bajos se mantiene prácticamente constante. Pues, De nada. Ok, entonces muy importante que ustedes señalen hacia dónde va a ser su lado positivo, hacia donde ustedes dijeron que es positivo, hacia ahí es que ustedes van a considerar el calor. Si al calor en el cálculo matemático le sale negativo, eso quiere decir que entonces el calor fluía en la dirección contraria. Dijimos que en la parte de eléctrica, B es igual a R por I. En este caso, vamos a tener que delta T es igual a R por Q. Despejamos Q de ahí y por favor me dicen cuánto les da.
me sale de menos 630.63 watts. A ver, aquí. Déjenme ver. Sería temperatura 2 menos temperatura 1. Aquí puede ser el delta de temperatura. Si nosotros lo hacemos con la fórmula que conocíamos, esto fue con resistencia. Si nosotros lo hacemos como Q es igual a menos K por A por delta T entre delta X, nos quedaría menos 0.9 watts sobre metro grado centígrado. $5 metros por 3 metros. Después tendríamos temperatura 2 menos temperatura 1 entre X2, que en este caso sería 0.3, porque aquí vamos a considerar 0. 0.3 metros menos 0 metros. Ok, si nosotros hacemos esa operación, en este caso nos va a dar positivo, ¿no? Para el delta de la pared, entonces, déjenme ponerles otra presentación. Ya. Aquí, para el delta, este delta de aquí, lo que vamos a hacer es considerar la temperatura que me voy a ir encontrando conforme avanzo en lo que yo señalé que era mi eje. Aquí me quedaría delta T, es T1 menos T2. Para la parte de resistencia, entonces me voy a guiar con el eje positivo desde donde lo marqué, y así como me voy encontrando las temperaturas es como las voy a ir restando. En el caso de acá, donde es derivada, aquí sí va a ser temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ok? Al final, lo hagamos por el método que lo hagamos, nos tiene que dar el mismo resultado. Y además suena lógico que el calor vaya hacia la derecha, porque tenemos que el calor siempre va de un cuerpo caliente hacia un cuerpo más frío. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una pared del material que sea, el espesor que sea, tenemos convección del lado izquierdo y convección del lado derecho. Entonces, aquí nos tendrían que dar un coeficiente H1, por ejemplo, y nos tendrían que dar una temperatura T infinito 1. Yo necesitaría conocer también la temperatura en 1, necesitaría conocer la temperatura en 2, y como también hay convección acá, necesitaría conocer T infinito 2. Aquí, por supuesto, necesitaría un coeficiente de convección H2. Y bueno, para saber la resistencia por conducción, necesito saber K y necesito saber L. Entonces, aquí
habría una resistencia, aquí habría otra, y aquí habría otra. Esta sabemos que es R de convección 1, R de conducción y R de convección. Ya que tenemos el circuito, vamos a decidir nosotros hacia dónde consideramos positivo. Y, por ejemplo, para aquí no hay ninguna regla. Si nosotros lo consideramos hacia la izquierda o hacia la derecha, no pasa nada. Podríamos decir que el calor va hacia acá. Y entonces, bajo esa consideración, nosotros diríamos que T infinito 2 menos T2 es igual a la R de convección 2 por Q punto. Si tomamos este pedacito de en medio, nos quedaría temperatura 2 menos temperatura 1 es igual a R de conducción por Q punto. Si tomamos únicamente este pedacito, entonces nosotros diríamos que tenemos T1 menos T infinito 1 es igual a R de convección 1 por Q punto. Si lo simplificamos, entonces nos quedaría, bueno, lo dibujamos primero. Si lo simplificamos hasta su máxima expresión, de este lado seguiría teniendo T infinito 1 y de este lado seguiría teniendo T infinito 2. Esta sería la R total y yo sigo diciendo que hacia allá es positivo. ¿Ok? Entonces tendría T infinito 2 menos T infinito 1 es igual a R total, que es R de convección 1 más R de conducción más R de convección 2, todo eso por Q punto. ¿Dudas con esta parte? ¿Sí se entiende cómo se van a tomar los delta de temperatura en las resistencias? Maestra, ¿los Q punto no serían diferentes? En este caso son iguales todos porque tenemos un circuito en serie. Ok. Si lo quieres ver de alguna forma, puedes imaginarte que son como tuberías. Solo hay una tubería. Entonces, toda el agua que entra por este lado tiene que ser igual a todo el agua que sale por este lado. Y es igual a todo el agua que pasa por cada uno de estas pequeñas tuberías. Cuando nosotros tenemos una derivación, ahí sí, este Q es diferente de este Q y es diferente de este otro. Maestra, y este es del pasado, o sea, tiene por ejemplo, ese punto es lo que sacamos del pasado, del 630. Sí, es la transferencia de calor. O sea, aquí lo que hicimos fue nada más la transferencia de calor. Únicamente en este ejercicio numérico hicimos transferencia de calor por conducción. Y lo que no Solamente. me quedó claro fue el signo. Era menos 630, pero... Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tomar el delta T como T2 menos T1, ¿no? Sí. Lo que yo les digo es, cuando ustedes estén sacando los deltas de temperatura
utilizando resistencias, van a tomarlo desde donde ustedes dijeron que era positivo, hacia donde apunta su flechita de calor, van a empezar a sacar los delta como T1 menos T2. Si hubiera aquí otra, sería T2 menos T3. Ok. Y para la otra ya está usando lo que sería la radiación con la convección, ¿o puede bajar el otro? Sí, aquí nada más. Este de aquí, que es una derivada, sí es temperatura 2, el más alejado, menos temperatura 1, el más cercano. Aquí sí. Aquí es el primero que me encuentro menos el más alejado, y aquí es el más alejado menos el más cercano. En este de aquí, además de considerar la R de conducción, yo estoy considerando que hay R de convección del lado izquierdo y R de convección del lado derecho, que sería lo equivalente a que tú tengas una casa y que tú digas, ah, pues por dentro hay 25 grados y afuera hace mucho calor y hay 32 grados, ¿sí? Vamos a hacer con números, ya que lo vimos teórico, vamos a ponerle números. Vamos a suponer que la temperatura T infinito 1 es igual a 20. Vamos a suponer que el elemento que está aquí, el material, es vidrio. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos analizando nada más una ventana. H1 es igual a 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. T infinito 2 va a ser igual a menos 10 grados centígrados. Y H2 va a ser igual a 40 watts metro cuadrado grado centígrado. ¿Ok? Para conocerla acá, entonces tendrían que ir a sus tablitas, que ahí las tienen. Y lo que vamos a calcular nosotros es, primero, la transferencia de calor que hay, o sea, Q punto. Y segundo, las temperaturas que nos faltan. ¿Cuánto vale la temperatura 1 y cuánto vale la temperatura 2? Adelante, intenten resolverlo. Les doy 7 minutos y ahorita hacemos todos ya la respuesta. Maestra, ¿podría recordarme dónde podemos consultar el valor de K? Sí, en la presentación de la teoría ustedes tienen unas tablitas. No recuerdo si es la 1 o la 2, pero ahí vienen los diferentes valores de K, en la que dice 3 fenómenos. Ah, ok, ya lo encontré, gracias. De nada. Entonces, por favor, intenten resolverlo, 7 minutos y ahorita lo hacemos todos.
Maestra, perdón, las dimensiones de, digamos, el área perpendicular, ¿cuáles serían? ¿Serían las mismas? Para este caso, vamos a considerar que son 0.8 por 1.5. Aquí se las anoto. Y de fondo tendría 0.8.
A ver, chicos, empezamos a hacerlo todos juntos. Si tienen dudas, me van diciendo. Primero, para calcular la resistencia R de convección 1, nos va a quedar que es 1 entre R de convección 1 es igual a 1 entre 10 por 1.2. Que sale de multiplicar el punto 8 y el 1.5. Y nos quedaría entonces 0.083. Unidades de grados centígrados sobre watt. Después, para la R de conducción, necesitamos sacar la K del vidrio, que es de 0.78. Entonces tendríamos L .008 entre la K del vidrio, que es 0.78, por el área. .0085. Igual grados centígrados sobre watt. Finalmente, para la R de convección 2, vamos a tener 1 sobre 40 por 1.2. Y eso me va a dar 0.0208. A mí solamente me están dando las dos temperaturas, digamos, de los extremos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar una R total para poder despejar el Q punto con los datos que yo conozco. Entonces, este es el circuito que a nosotros ahorita nos va a interesar para poder despejar de ahí el Q punto. Q punto entonces va a ser igual a T infinito 2. Esto es si nosotros consideramos que el calor va para acá. T infinito 2, que es menos 10, menos T infinito 1, que es 20. Eso en grados centígrados sobre la suma de 0.083 más 0.0085 más 0.0208. En total, esa suma me da 0.1127. Y al final me va a quedar menos 266 watts. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Ok, entonces, el menos significa que yo puse la dirección del calor mal, la puse en el sentido contrario. Si lo vemos por lógica, pues aquí son 20 grados, aquí son menos 10, pues sí, el calor va de izquierda a derecha.
Si ustedes no tienen idea o se equivocan, no pasa nada, le hacen caso al signo y entonces ya sabrían que el calor va de izquierda a derecha. Ahora, para poder obtener las temperaturas. Nosotros ya conocemos Q punto y ya dijimos que va a ser el mismo que atraviesa cada una de estas resistencias. Entonces, si queremos conocer temperatura 1, podemos tomar únicamente este pedacito del circuito, que equivale a esta ecuación de aquí. Y entonces de aquí despejamos para temperatura 1 es igual a R de convección 1 por Q punto más T infinito 1. Que esto es igual a 0.083 por menos 266 más T infinito 1, que era 20. Ahora, antes de hacer el cálculo, yo puedo suponer, por lógica, que si aquí tengo 20 y aquí tengo menos 10, pues la temperatura 1 tiene que estar entre esos dos valores, ¿no? Solamente para checar que estemos haciendo bien los cálculos. Hacemos esa operación y nos daría menos 2.2, ¿no? Sí, me dio menos 2.19. Ok. Entonces, esa sería la temperatura aquí. Ahora, entre menos 2 y menos 10 tiene que estar la temperatura 2. Y entonces, para la temperatura 2, tenemos dos opciones. O tomar este pedacito, porque ya conocemos T1, o tomar este pedacito, porque ya conocemos T infinito 2. La ecuación que ustedes quieran tomar, en este caso yo voy a agarrarla de en medio. Y entonces despejaríamos para temperatura 2. Es igual a R de conducción por Q punto más T1. Por favor, hagan la operación y díganme cuánto les da. A mí me sale 4.46. A mí me sale menos 4.46. Ok, chequen ahí los signos. Aquí va menos 266. Ah, sí, sí es negativo, perdón. Sí, ok. Respetamos signos. Si aquí es menos 2.2, pues acá menos 2.2. Ok, y entonces suena bastante lógico que esa sea la temperatura. Finalmente, hay algo que se llama perfil de temperaturas. El perfil de temperaturas no es otra cosa más que nosotros dibujemos cómo varía la temperatura respecto a X. Maestra, ¿y esa entalpía, de dónde la sacó? ¿Cuál entalpía? Lo que tiene en el de arriba. O sea, no lo he explicado, pero de 40 y de 10. No, esta no es una entalpía. Ah, H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. ok, de ese material. No, el H normalmente te lo dan. El H depende de muchísimas cosas, de qué fluido hay, que en este caso es aire, de la temperatura del aire, depende de la velocidad del viento, si es que hay, depende de muchas cosas. Normalmente el coeficiente de convección o es lo que nos van a preguntar, que despejemos de la ecuación, o bien nos lo dan. Ustedes tienen una tablita donde hay valores aproximados, pero esos valores aproximados están en rangos muy amplios. Así que normalmente este valor es un dato conocido. Pero no es entalpía, checa las unidades. Sí, ya, ahorita que dijo, sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, para dibujar
el perfil de temperatura, así se llama. Maestra, entonces, solo una pregunta. Sí. ¿El calor va a ser negativo? O sea, porque dijo que lo consideramos depende del signo. O sea, si nos salía negativo ya indicábamos que era para el sentido contrario del que lo habíamos propuesto. Ajá, si tú lo dejas con la flechita así, entonces sí, tú tendrías que decir que este Q es igual a menos 266. O bien tú puedes decir que para acá el calor es de 266 watts. Y nosotros lo dejamos con el negativo. Por eso Sí. también las temperaturas nos salieron negativas. No, las temperaturas salieron negativas por lo que vamos a ver ahorita del perfil de velocidades. Si tú haces el problema de nuevo, pero consideras hacia la derecha el Q, primero, estas ecuaciones te van a cambiar, porque ahora, por ejemplo, tendrías T infinito 1 menos T1 es igual a R de convección por Q punto. Sí, o sea, estas te cambiarían. Ah, ok. Pero, ya que sacaste todas tus nuevas ecuaciones, con el calor considerado hacia la derecha, numéricamente las temperaturas te van a dar lo mismo. El calor va a cambiar de signo, pero estas temperaturas, esta de aquí de menos 2.2 y esta de menos 4.4, son negativas porque yo a la derecha tengo un menos 10. Ok. Ahorita lo vemos con el perfil y si sigues teniendo duda, la vemos. Ok, gracias. De nada. Entonces, perfil de temperatura significa que yo quiero saber cómo varía la temperatura respecto de X. Este es mi eje X. Yo tengo al inicio del problema dos datos conocidos. El primero es T infinito 1, que vale 20, y el segundo es T infinito 2, que vale menos 10. Entonces, aquí 20 y aquí menos 10. Ahora, yo tengo aquí puntos conocidos. Yo sé que cuando estoy en esta línea, la temperatura 1 va a ser de menos 2.2. Vamos a suponer que aquí es menos 2.2. Y sé que cuando esté del otro lado, pasando estos 8 milímetros, voy a tener una temperatura de menos 4.46. Vamos a suponer que es aquí. Menos 4.46. Aquí vale 20 y aquí, más lejos, vale 10. El perfil de temperaturas se vería para la parte de convección. Hagan de cuenta que es una pequeña curva. Para la parte de los sólidos, ahí sí siempre es una línea recta cuando solo hay conducción. Y después, para convección de este lado, volvemos a tener una especie de curva. Esta curva tiene que ver con, ¿se acuerdan que veíamos la capa límite térmica? Y que decíamos, hay un pedacito donde empieza a variar y después ya la temperatura siempre vale T infinito. Estas curvas no están a escala, por supuesto, pero estas curvas representan esas líneas de temperatura que también hablamos del perfil de temperaturas de una capa límite. Aquí está marcado. ¿Sí? Entonces, esto es, cuando les hablen de un perfil de temperaturas, quiere decir cómo varía la temperatura respecto a un eje. La temperatura, digo, a menos de que les esté, no sé, diciendo que aquí le inyectan calor o algo así, la temperatura siempre va a ir
hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. O sea, no es común tener un perfil de temperaturas que va haciendo esto. Normalmente o se van calentando las cosas, a lo mejor cambia la pendiente, eso sí, o bien se van enfriando, como en este caso, pero es muy poco común que tengamos algunos picos.